estamos una vez más en su programa favorito, La Hora de la Familia, con doña Gracia de Villeda y doña Luchi de Celaya, listos para hablar con ustedes. Miren ustedes de qué vamos a hablar hoy, de la importancia que tiene educar la virtud de la honradez, educar la honradez de los hijos. Si hay tarea delicada que tenemos los padres de familia, es crear un ambiente donde se puedan cultivar una serie de virtudes humanas. Todas las virtudes humanas si es posible, pero una que realmente exige que la tomemos con sentido de urgencia es la educación de la honradez, porque queremos que el día de mañana nuestros hijos, nuestras hijas sean hombres y mujeres honradas, que la gente confíe en ellos, porque cuando no hay confianza, cuando la gente no le cree lo que una persona dice, estamos en un problema de convivencia muy grande, muy serio, y por eso los padres de familia tenemos que tomar esa responsabilidad de educar la honradez de los hijos. Doña Gracia, ¿por qué ser honrado es tan importante? ¿Y por qué es a nosotros los padres donde nos toca sembrar la primera semilla para que nuestros hijos, para que nuestras hijas crezcan siendo hombres y mujeres, personas realmente honradas, que merezcan la confianza de los demás? Bueno, lo primero es que el mismo concepto de honradez hay que clarificarlo porque se puede entender desde distintas perspectivas. Por un lado, en relación a los bienes, pues sí, la honradez significa, ¿verdad?, el respeto a la propiedad que es de alguien más. Y eso interesa que nuestros hijos, sobre todo en esta época donde pues tristemente hemos caído, ¿verdad?, en una mentalidad de apropiación de lo que no es nuestro o de apropiarnos de lo que no es lícito, tiene una importancia capital, porque tenemos que enseñarles, ¿verdad?, a ser buenos administradores de lo que tienen, pero por otra parte a saber respetar la propiedad ajena, a reconocer ese derecho a propiedad privada que es el fruto del trabajo que realizamos, pero por otra parte entendemos también por honradez lo que es la integridad de la persona, esa coherencia entre pensamiento, palabra y acción. O sea, hoy pareciera que ese tema de la bipolaridad o ese tema de esa doble vida o esa doble careta se está generalizando, es dentro de los defectos de nuestro tiempo. Y nosotros queremos que nuestros hijos sean personas rectas, íntegras, en los que se pueda confiar y en las que se puedan delegar responsabilidades porque las asumen con toda la consecuencia de cada uno de sus actos. Entonces, en la familia tenemos que trabajar esos dos aspectos de la virtud de la honradez. En cuanto a lo que tiene que ver las cosas materiales, el manejo de los bienes materiales, pero por otro lado, en la integridad de pensamiento, palabra y acción de cada uno de ellos. Incluso la moral cristiana es muy clara, ¿no? ¿Verdad? De diferentes maneras se dice, pero creo que todos aprendimos en el catecismo cuando éramos chiquitos, el famoso no hurtarás. O sea, porque además de ser una falta ética, evidentemente un vicio, apropiarse de lo que no es de uno, o no ser digno de confianza. Por otro lado, también es una falla moral, o sea, tiene unas consecuencias morales, incluso hay un mandamiento, o sea, es una cosa tan delicada que entre los 10 mandamientos que son, ¿verdad?, como que Dios escogió como unas cosas que son vitales en la vida de la persona y sobre todo para hacer posible la convivencia entre sus hijos, aparece con toda claridad, ¿verdad?, de que uno no debe tomar lo que no es de uno, no, que uno no debe, ¿verdad?, apropiarse de algo que realmente no le pertenece. Y eso, Luchi, es algo que pesa mucho, es decir, y que yo creo que ahí los padres de familia tenemos que entender que como en el resto de las virtudes humanas, lo primero que pesa es la ejemplaridad, ¿verdad? O sea, ¿por qué es importante que los padres realmente seamos ejemplares en lo pequeño y en lo grande? Porque a veces puede ser una tontería, ¿no? No sé, algo que podamos como no honrar, ¿verdad?, algún compromiso o algo, y que luego los hijos se dan cuenta y les damos un pésimo ejemplo. A ver, ¿cuánto pesa la ejemplaridad en la educación de la virtud de la honradez, Luchi?
Bueno, en la educación en general, Rojas, en la educación de los hijos, quizá la acción educativa más fuerte, más intensa, la que deja mayor huella en nuestros hijos es el ejemplo. Porque nosotros podemos dar sermones, o sea, podemos dar conferencias a los hijos sobre las virtudes, sobre lo importante y valioso que es ser honrado, que es ser responsable, que es ser justo. Pero si no lo ven, que nosotros lo vivimos, si no lo ven encarnado en sus propios padres, uno pues manda un mensaje de que aquello o no es posible o que es muy difícil de lograr, o que mi papá es incoherente, me pide una cosa pero él no la hace, sobre todo en la adolescencia, donde nos ponen como en tela, nos ponen sobre la mesa y ponen en tela de juicio todo lo que lo decimos. Tenemos que poder nosotros, más de lo que decimos, demostrarlo con nuestros hechos. Ya doña Gracia decía que la honradez es justamente cuando coincide lo que yo pienso con lo que yo digo, con la manera en que yo actúo. Entonces, el ejemplo es fundamental para la educación de virtudes. Y yo quería agregar a esto que pues hemos hablado sobre el apropiarnos de cosas ajenas, pero también los padres en tema de honradez tenemos que dar ejemplo de que trabajamos de una manera con rectitud, ¿no? Con una manera íntegra, honesta, porque ser honrado no es solamente, muchas veces se le piensa como un sinónimo como de ser honesto, pero la honradez también tiene un principio de justicia, un principio de rectitud, un principio de abrazar la verdad en la forma en cómo actuamos. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos, y ahorita estamos trabajando de casa, entonces los hijos nos ven como más de cerca, estamos dedicándole el tiempo que exige nuestro trabajo, lo estamos haciendo a conciencia, de manera, digamos, cabal, o estamos diciendo que estamos trabajando y nuestros hijos ven que estamos en la cama todavía viendo alguna serie y haciéndole creer al jefe que estamos escuchando, ¿verdad? Una reunión por Zoom. Entonces, eso también es ejemplo de honradez. Es cuando decimos la verdad aunque nos cause problemas a nosotros mismos. Eso también es ser honrado. Cuando uno dice, mire, discúlpeme, la verdad es que yo me equivoqué y yo giré una instrucción equivocada, ¿verdad? O que no nos trajo problemas o que causó daños. Lo siento mucho, ¿verdad? Yo arruiné la máquina y asumimos. Eso también es ejemplo de honradez. Cuando incluso no aceptamos algo porque sabemos que no es lo correcto, cuando estamos obteniendo, hoy en día se estila mucho de te voy a dar el negocio y te voy a pasar a ti una comisión. Y la gente dice, pero si no tiene nada de malo, nadie está siendo afectado. Bueno, pero el honrado sabe que no es lo correcto. Es ese principio de justicia, pero de justicia para todos, no, ¿verdad? Justicia para mí, como ahora lo queremos ver. Es como cuando uno encuentra algo, y esto es un ejemplo que podemos dar los padres. ¿Cuántas veces encontramos algo en el supermercado, en una tienda tirado que no es nuestro? Y hoy en día se estila como, bueno, me lo quedo porque yo soy muy vivo y así yo me beneficio. No, ¿verdad? Es que si no es tuyo, es de alguien más. Y el honrado va a procurar no solamente no quedarse con él, sino que devolverlo a quien lo ha perdido. Entonces, hay muchas maneras, nosotros como padres, de poderle demostrar a nuestros hijos ese ejemplo de honradez. Por ejemplo, la honradez en el juego, cuando uno no permite que los hijos hagan trampa. Y hoy en día es impresionante, Roger, y segura muchos de los televidentes de Suyapa Medios habrán tenido algún tipo de experiencia. Hoy en día los papás, con tal de que los hijos ganen un partido, sea de fútbol, sea de tenis, de básquet, ¿verdad?, de cualquier deporte que practican, con tal de que ganen, están dispuestos a hacer muchas cosas. Y muchas cosas que rayan no solamente en lo incorrecto, sino a veces en lo ilegal. Y ese también es un ejemplo de ser honrado. Hoy en día hemos ido alejándonos de la palabra honradez y hablamos mucho de transparencia. Sí, bueno, y es importante ser transparente, que los negocios, que las transacciones, que nuestro actuar sea, ¿verdad?, cristalino. Pero comprender que en la honradez exige todavía más, porque como
ya lo mencionaba doña Gracia, es que no es solamente cómo actúo, es también lo que yo pienso, es también, ¿verdad? Son esos principios que yo abrazo, de los que hablo, pero en la intimidad del hogar, aunque nadie se dé cuenta, voy a tener ese ánimo, esa rectitud de ánimo, voy a ser una persona recta, justa, aunque, ¿verdad?, nadie se dé cuenta de mi proceder. Y esto es fundamental, creo yo, para que nuestros hijos sean verdaderamente personas honradas. ¿Por qué? Porque a la larga lo que queremos es que confíen en nosotros, es que los demás sepan que pueden confiar en nosotros, que la palabra que nosotros demos se va a cumplir, aunque no firmemos 1000 contratos, ¿verdad? Que no vamos a ir a poner letra chiquita para luego ver cómo nos zafamos. Que nosotros cuando decimos que lo vamos a hacer, pues cumplimos a cabalidad, que somos personas de carta cabal, como se decía antes. José María Escrivá decía una cosa muy bonita, que decía que tenemos que actuar de manera, o sea, que no haga falta que haya 100 notarios unánimes. Él decía, yo le creo a la gente sin que haya 100 notarios unánimes a su lado, pero eso se puede cuando la persona realmente es honrada, cuando es una persona íntegra, cuando es una persona de una sola pieza. Y además es un tema, repito, de palpitante actualidad. Pero vamos a una pausa porque vamos a continuar hablando de la educación, de la honradez de los hijos después de ella. No nos cambie. Mi familia, bendice a mi familia. Mi familia, bendice a mi familia. Continuamos aquí en la hora de la familia. Hoy estamos hablando de la educación de la honradez, la virtud de la honradez, las virtudes humanas. Bien interesante, me llama mucho la atención de la Gracia y Lucha, y usted que nos está viendo en la casa, como el catecismo de la Iglesia Católica. Cuando va a hablar de la conducta moral de los cristianos, de los mandamientos, tiene una introducción donde habla de virtudes humanas, de hábitos éticos. Es decir, cómo es importante, ¿verdad?, de que uno cultive, humanamente hablando, una serie de hábitos buenos que luego facilitan, ¿verdad?, como la acción de Dios en nuestra vida, ¿no? Y nos va dando como, hay un autor que dice que las virtudes humanas son como una segunda naturaleza, ¿no?, porque nos hace responder al bien de manera espontánea. Y esta virtud de la honradez es una virtud, además, que es de urgente cultivo. Los padres, Luchi lo decía hace un momento, es decir, la Gracia, es muy triste, ¿no?, cuando uno encuentra a una persona que incluso se jacta de que su hijo sea vivo porque hizo algo incorrecto. Y yo quisiera que doña Gracia nos hablara un poco. Doña Gracia trabajó muchos años en educación y de alguna manera sigue siendo educadora, ¿no? Cómo uno a veces, y a mí me tocó también, ¿no?, siendo director de colegio, encontrar casos en los que un niño tomaba algo que no era suyo, pero los papás o no se enteraban o parecía no importarles. Es decir, ¿verdad? Si un hijo llega a la casa con, no sé, un borrador, un lápiz, lo que sea que no es de él, yo creo que la actitud propia de los padres es preguntar qué pasó, y porque las cosas no surgen por generación espontánea, no aparecen de la nada, ¿no?, sino que deben tener un origen. A ver, doña Gracia, ¿qué ejemplo nos da y por qué nos explica por qué es tan importante que los padres en esas cosas menudas también vayamos formando en honradez? Lo primero es que uno lo puede notar desde que los niños van a preescolar. Hay cosas que les gustan, algún juguete, algún, ¿verdad?, artículo de la escuela, porque a veces yo recuerdo, ¿verdad?, cuando se tienen rincones con material, que siempre a las maestras se les dice que al final hay que habituar a los niños a ver que todas las piezas del rompecabezas estén, que todos los animales de una granja, ¿verdad?, estén ahí, porque algunos de ellos, y sin malicia, simplemente porque les gusta, se lo llevan. El problema es cuando los padres, que siempre pues se dan cuenta de que aquello yo no lo compré o de dónde lo trajo, pues lo dejemos como si fuera lo más normal y lo más natural, porque empiezan con cosas chiquitas como puede ser un juguete o algo pequeño, pero después puede ser que venga con el suéter o con la chumpa de alguien más. Y yo vi casos donde las mamás no reaccionaban. O
O sea, la educación de la honestidad tiene que empezar en esas cosas pequeñas, en saber devolver a la escuela lo que no es nuestro. Y como Luchi decía, cuando los hijos van creciendo, ellos también se fijan en lo que nosotros hacemos. Yo recuerdo una vez haber visto en un autobanco que alguien que se fue dejó en la cápsula esa que mandan para mandar los papeles un billete de 500. Y una señora lo cogió, la sacó y lo puso a un lado como si fuera de ella, cuando también sabe que el muchacho posiblemente si lo van a reclamar, se lo cargan al cajero. Entonces ahí son oportunidades que se dan en la vida ordinaria donde hay que saber devolver las cosas. A mí me pasó una vez en un supermercado que cuando cogí la carreta para coger los productos estaba un monedero. Y el monedero se veía que tenía bastantes billetes. Entonces, pues el acto que uno tiene que hacer es ir inmediatamente a la caja o ahí a la parte de información y entregarlo. No hacerlo como dicen, es que hay que ser listo, hay que ser vivo, yo me lo encontré, no me lo robé. O sea, la educación de la honestidad tiene que empezar, ¿verdad?, por hacer comprender que cuando algo no es nuestro, eso se devuelve. También pensemos lo que son los trabajos escolares, Roger. Hoy día, como dicen, el cut and paste, el que usted presenta un trabajo como si fuera suyo cuando lo ha copiado literalmente de una fuente en internet, es una falta de honestidad, porque yo estoy presentando como un trabajo mío algo que no hice, o el copiar en un examen. Entonces hay papás que se hacen de la vista gorda y que piensa que pues son situaciones que él no la provocó, pero se aprovechó de la circunstancia. Entonces, si nosotros no somos minuciosos en saber enseñarles que eso no está bien, se van a ir acostumbrando. Y como dicen, uno va desarrollando como una piel de elefante, que luego pues ya no me asusto ni nada, y cuando ya me toca trabajar a nivel profesional, pues una de esas comisiones o uno de esos, como dicen, ¿verdad?, un reconocimiento que nos da una empresa por haberle sacado rápido los papeles de un trámite o por haber conseguido, ¿verdad?, qué sé yo, que les otorguen un trabajo, lo vemos como normal y natural, y eso es lo que nos está llevando al tema de la corrupción, al tema, ¿verdad?, de los actos ilícitos que empiezan por un borrador, por una pieza de un rompecabezas y terminan, ¿verdad?, en grandes mordidas y grandes trabajos. Luego terminan unos cuantos milloncitos, ¿no? Luchi, a ver, y luego hablando, doña Gracia ha hablado del tema de lo material, ¿no? Y claro que eso es importante, porque es lo externo, por ahí se empieza de alguna manera, ¿no? Y eso se empieza incluso con los hermanos, con el respeto a las cosas de los hermanos, pero luego además está enseñarles a cumplir sus promesas. Que realmente, porque es un tema, o sea, una persona que se acostumbra a cumplir sus promesas, yo diría además, oigan bien, qué serio lo que voy a decir, ni siquiera está lista para casarse. ¿Por qué es tan importante? Para hacer que esa vida honrada, que esa fama de honradez se base en esa capacidad que tiene la persona de cumplir aquello que promete. ¿Por qué eso es tan importante, Luchi? Y con esto vamos a ir terminando el programa. Bueno, justamente, Roger, porque lo que decía al inicio, la razón de esta virtud de la honradez no es únicamente para vivir como con una convivencia más armónica, sino también para que seamos sujetos de la confianza del otro. Y usted mencionaba la relación conyugal, que es la columna vertebral de la relación conyugal, es justamente la confianza en el otro. Por eso es importante que desde chiquitos nosotros acostumbremos a nuestros hijos a que cumplan con lo que se comprometen, sea un encargo en casa, sea cuidar de un hermano pequeño, sea ir a visitar a la abuela, sea hacer las tareas. El problema es que, como hablábamos en uno de los programas anteriores, cuando hablamos de sobreproteger a los hijos, no queremos que sufran, queremos que todo, pues la vida como que sea muy light, que nada les cueste. Entonces vamos nosotros como asumiendo esas responsabilidades a los que ellos pues se han anotado o porque se les han impuesto por un tema de colegio o por cualquier otra razón, y no les enseñamos
de que es fundamental que uno pueda asumir aquello a lo que pasó, a lo que se comprometió, a lo que se apuntó. ¿En qué sentido? Bueno, uno, cuando los hijos quieren practicar un deporte, por ejemplo, y a la semana ya nos dicen que no les gusta, que qué aburrido, que el entrenador les tiene tirria, que no les gusta el uniforme, que pensaron que se iba a meter la mejor amiga, pero ella ya no se matriculó, entonces ya no quieren estar. Ahí es donde nosotros, los papás, tenemos que dejar a un lado ese pobrecito, mi hijo, que verdad no era lo que quería, y decirle, hijo, tú te apuntaste, tú me pediste que yo te matriculara, aquí ya se hizo un gasto, una inversión, tú lo vas a llevar a cabo. El hijo que no estudió para el examen y está el papá sobreprotector, consentidor, llamando al colegio y diciendo, es que mi hijo está enfermo, amaneció con fiebre, no se siente bien, para que pueda tener 1 o 2 días más para estudiar. El hijo que la mamá le hizo el proyecto de ciencias, ¿verdad? El famoso volcán que todos hacemos en algún momento de la vida y que se lo hace el papá o la mamá porque pobrecito que no llegue con el volcán así medio feo, hecho chambón porque no tenía ganas, entonces yo se lo termino para que se vea bien, para que se luzca. Los papás vamos como poniéndole muletas a los hijos, pavimentándoles el camino, pensando que eso les va a ayudar en la vida. Y yo veo papás que empiezan con algo muy pequeño como eso, de que está bien que no haga el encargo en casa porque está muy cansado, que no siga con la clase de karate porque ya no le gusta. Y así vamos por la vida, quitándole esa responsabilidad, no exigiendo esa palabra dada, y ya luego en la universidad, ¿verdad? Pasan cambiando de carrera. Para lograr la admisión a la universidad he visto papás que mienten, que consiguen notas, cartas de voluntariado que el hijo nunca hizo, pero para que se vea bien en la aplicación de la universidad, entonces van y mienten. Y como decía Roger, desembocamos en un hijo que no se ha acostumbrado a cumplir su promesa y ya luego se casa, 6 meses dentro del matrimonio, dice, esto no era lo que yo quería, la verdad es que yo me imaginé que esto era diferente, ya no me gusta tanto como antes, ya, ¿verdad? He visto la verdadera cara de esta persona y no es algo que me atrae la vida conyugal, y vamos como disculpándoles en cada paso y en cada etapa de la vida. Lo que estamos haciendo son hijos que a la primera ponen la renuncia. Y esto lo vemos en el ambiente laboral, en el ambiente conyugal. ¿Por qué tenemos tantas personas que no tienen esa resiliencia, esa fortaleza, esa capacidad de comprometerse y que a la primera lo que quieren es buscar la salida? ¿Por qué? Porque no les inculcamos, no dimos ejemplo y al contrario, fuimos como quitándoles aquellas responsabilidades porque pensamos que era lo mejor para ellos en ese momento. No nos equivoquemos, no queremos niños felices, queremos hijos que también sean adultos felices. Y esto pasa por el ejercicio, por la práctica, por el encarnar las virtudes que aunque cuestan, terminan siendo, ¿verdad?, herramientas para toda la vida que van a ser no solamente personas de bien de nuestros hijos, sino que también les van a facilitar la convivencia con los demás. Van a ser personas que los demás quieran tener de amigo, de empleado, de cónyuge, de yerno, de nuera, ¿verdad?, de ciudadano, porque van a ser personas que tienen ese ánimo de rectitud, de justicia y sobre todo de compromiso. Así es de grave el asunto, señores y señoras que nos están viendo y escuchando en este momento a través de Suyapa TV. Y de ahí que por eso tenemos que empeñarnos, poner todo el esfuerzo necesario para educar hijos e hijas honrados. De nuestra parte es todo por hoy. Ya nos veremos en otro programa de La Hora de la Familia.